te dejó sin explicación y ahora estás aquí, buscando respuestas en medio del silencio. Quizás estás revisando una y otra vez los mensajes, las señales, los momentos que compartieron, tratando de entender en qué momento todo cambió. Porque una parte de ti no puede aceptar que alguien que decía quererte simplemente se haya ido sin decir nada, sin cerrar la puerta, sin explicarte por qué. Y déjame decirte algo, antes de que sigas culpándote. No eres tú. No es que hayas hecho algo tan malo que haya provocado ese silencio. Lo que te está pasando es más común de lo que crees, y aunque eso no lo hace menos doloroso, sí quiero que sepas que no estás sola. Miles de personas pasan por este tipo de rupturas donde no hay un cierre claro. Y quedan con el alma hecha trizas, tratando de reconstruir una historia sin final. Cuando alguien se va sin darte una explicación, tu mente entra en una especie de guerra interna. Se activa lo que en psicología se conoce como disonancia cognitiva. Básicamente, tu cerebro lucha por encontrar lógica en una experiencia que no la tiene. Te preguntas si fuiste tú, si fue algo que dijiste, si quizás te amó menos de lo que pensabas, y en medio de todo eso, te olvidas de una verdad fundamental. Alguien que desaparece sin explicarte nada no está capacitado emocionalmente para sostener una relación madura. Punto. Es muy difícil aceptarlo, pero a veces el que se va sin explicación no lo hace porque no te ha llamado, sino porque no tiene las herramientas emocionales para enfrentar lo que implica una relación de verdad. No puede lidiar con la vulnerabilidad, con las emociones complejas, con el compromiso. Y eso, aunque te duela, no tiene nada que ver contigo. Es sobre la incapacidad de esa persona para manejar lo que estaba viviendo. Ahora, ¿por qué nos duele tanto? Cuando estamos en una relación, especialmente en una relación que significó algo importante, el dolor de la ruptura no solo tiene que ver con la persona, sino con lo que esa relación representaba. Las rupturas nos enfrentan con nuestro propio miedo a la soledad, a la inseguridad y a la pérdida de lo que creíamos que era estable. En muchos casos, lo que nos duele es no poder comprender que una parte de nosotros se ha quedado atrás con esa persona. Es difícil soltar lo que teníamos planeado, la idea de futuro que compartimos y el espacio que ocupábamos en la vida del otro. Y aunque esto no lo hace más fácil, también es importante recordar que el amor que sentíamos por esa persona, muchas veces, no es lo único que nos define. La relación no define nuestra valía, aunque sea difícil verlo en el momento del duelo. El silencio de esa persona no tiene que ver contigo, tiene que ver con ella. Ahora, quiero que pensemos un momento sobre el concepto de ghosting emocional. Este es el término que se utiliza cuando alguien te deja de manera abrupta, sin explicación, sin cierre, sin comunicación. El ghosting no es solo un fenómeno de las redes sociales o las citas online. También ocurre en relaciones más profundas, cuando alguien decide no dar más señales y dejar a la otra persona sin comprender qué sucedió realmente. Pero aquí hay algo importante. El ghosting emocional no es un reflejo de tu valor personal. Quiero que lo escuches bien. No refleja que eres menos valiosa como persona o como pareja. Esta acción es una manifestación de la incapacidad emocional de la otra persona para afrontar lo que significaba estar en una relación contigo. Quizá te sientas impotente. Quizá pienses, ¿por qué no puedo obtener respuestas? ¿Por qué me dejaron sin explicación? Y es completamente normal sentirte así. Pero la verdad es que algunas personas, especialmente las que tienen un apego evitativo, tienen dificultad para lidiar con la vulnerabilidad. El miedo a la intimidad o el miedo al abandono les lleva a desaparecer cuando las cosas se complican, en lugar de enfrentar lo que sienten. Y si alguna vez has leído el libro Attached de Amir Levina y Rachel Heller, sabrás que este tipo de comportamiento tiene un nombre: estilo de apego evitativo. Las personas con este estilo tienden a desconectarse emocionalmente cuando la relación se vuelve demasiado demandante. Es una defensa, no una falta de amor. Es una respuesta al miedo. Es importante entender que, aunque estas personas puedan tener sentimientos genuinos hacia ti, no saben cómo manejarlos. Están programados para huir cuando la relación empieza a volverse emocionalmente compleja. Es un mecanismo de protección, pero que, desafortunadamente, hace más daño que bien.
tanto para ellos como para quienes los rodean. Así que cuando te sientas tentada a culparte, quiero que recuerdes algo esencial. Tú no eres la razón por la que esta persona se fue. Su partida tiene más que ver con su incapacidad para manejar sus emociones que con algo que hayas hecho o no hayas hecho. Esto puede ser muy difícil de aceptar, sobre todo cuando los sentimientos son tan intensos y cuando no hay respuestas claras. Pero la clave para sanar está en empezar a ver esta situación desde una nueva perspectiva. Y lo primero que quiero que pienses es, el silencio de esa persona no significa que tú no valgas, que no seas suficiente o que no merezcas ser amada. Y ahora, para hacer una pequeña pausa en todo esto, quiero saber si algo de lo que he dicho resuena contigo. ¿Te está ayudando esta reflexión? Si sientes que algo de esto te ha hablado, déjame un comentario abajo. Escribe, estoy lista para sanar, si sientes que ya estás lista para empezar a soltar lo que te duele. Hazme saber que no estás sola en este proceso. Todos estamos en este camino de sanación juntos, y leer tus comentarios me ayuda a saber que estamos conectados. Volviendo al tema, quiero hablarte de algo que puede ayudarte a poner todo esto en perspectiva. El proceso de sanación. Es completamente natural pasar por una serie de emociones contradictorias después de una ruptura como esta. Puedes sentir ira, tristeza, frustración y hasta sentir que no lo puedes superar. Y está bien, todo eso es parte del proceso de sanar. Lo que tienes que recordar es que, aunque el dolor te consuma ahora, con el tiempo el peso de la situación disminuirá. La clave está en no quedarte estancada en la espera de algo que no llegará. El cierre que buscas no va a venir de la otra persona. Va a tener que venir de ti. ¿Por qué? Porque el crecimiento personal y la sanación no dependen de que la otra persona vuelva a tu vida. Dependen de que tú decidas sanarte, cuidarte y continuar tu vida sin necesidad de esperar la validación externa. Recuerda lo que nos enseña el estoicismo. En la vida, solo podemos controlar lo que está dentro de nosotros mismos. Lo que esa persona haga o deje de hacer no tiene que determinar tu estado emocional ni tu futuro. Sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero quiero que te pongas una meta hoy. No esperes más a que alguien más te dé las respuestas. Tú tienes dentro de ti todo lo que necesitas para empezar a reconstruir tu paz. Empieza a trabajar en lo que puedes controlar. Lo que está fuera de tu alcance, déjalo ir. Es muy importante que te tomes el tiempo necesario para procesar. No te apresures. No te pidas que superes el dolor demasiado rápido. Sanar lleva tiempo, y está bien que lo necesites. Habla con alguien de confianza, llora si lo necesitas, pero no te quedes atrapada en el mismo lugar. Recuerda también que el amor no se trata de perfección. Como decía el psicólogo John Bowlby, las experiencias tempranas moldean nuestras expectativas del amor, pero el amor adulto sano no consiste en repetir la infancia, sino en sanar lo que allí no se resolvió. A medida que sigues adelante, también te vas a dar cuenta de que este dolor, por grande que sea, va a ser la semilla de un crecimiento profundo. Lo que te ha sucedido no tiene que definir tu capacidad para amar o ser amada. Y de hecho, cuando mires hacia atrás dentro de unos meses, vas a ver que este silencio fue el catalizador que te llevó a una versión más fuerte y más completa de ti misma. No necesitas que la otra persona vuelva para sanar. Solo necesitas tomar la decisión de hacerlo por ti misma. Si este video ha resonado contigo y te ha dado algo de claridad, suscríbete al canal. Vamos a seguir hablando de estos temas que nos ayudan a sanar, a crecer, a entender y a seguir adelante. Y si conoces a alguien que está pasando por lo mismo, compártelo con esa persona. Puede ser justo lo que necesita escuchar. Gracias por estar aquí. Recuerda, no estás sola. Estás comenzando. Nos vemos en el próximo video.